screen, ya está. Compartir. Están viendo en mi pantalla, ¿no? ¿Se logra ver mi pantalla? No, ¿Ya? ¿O nada todavía? todavía. Todavía. A ver. Ojalá ahora se pueda. Es que Claro y Vitel, que son los más rápidos, acá han caído, por desgracia. Los más grandes han caído. A ver. Vamos viendo, vamos viendo. La reunión está acá. Está acá. Compartir pantalla de nuevo. Ya. Ahora sí, ya deberían poder ver. Ajá. Y ese debería poder ver. Ahora vamos a iniciar lo que se conoce como circulación y migración leucocitaria. Esto es un tema que continúa con el tema pasado, que para efectos didácticos y que se comprenda bien, se ha decidido dividirlo en dos, o lo he decidido dividir en dos, porque primero necesitaban interiorizar bien el salchichón de lo que es las proteínas de adhesión y las integrinas y todas esas vainas, para que ahora puedan entender mejor todos esos procesos que ocurren dentro de la circulación y migración de estos inmunocitos en todo el tejido o en toda la economía del cuerpo. Entonces, para eso, ahora sabemos que el sistema inmunitario, si recordarán la clase pasada o la lectura pasada, presenta tres grandes propiedades fundamentales, en las cuales estas propiedades, o una de las fundamental, es que es el único sistema de todo el cuerpo humano que tiene la capacidad de moverse durante o dentro de toda la economía corporal a través de proteínas de membrana, citocinas, integrinas, leptinas, que llaman a estos inmunocitos hacia el lugar de infección o desde la circulación. Entonces tenemos que el primer paso, neutrófilos o monocitos, migran hacia estas zonas infectadas, producto de que las antigen presentation cells o las células presentadoras de antígeno han capturado un patógeno extraño y están empezando a liberar las citoquinas. ¿Cuáles son estas citoquinas? Tenemos a las interferonas, a la interleuquina 1, a los interferones, a los TNF-alfas y otras citoquinas proinflamatorias que hacen que nuestro endotelio presente ciertos tipos de integrinas para atraer a más células del sistema inmunitario, como son las selectinas P, las selectinas E, las integrinas, entre otras. Adicionalmente, estas citoquinas que producen van a ayudar a la estabilización, como ya vimos la clase pasada, del monocito en su rodamiento para que pueda hacer la diapedesis o la transmigración hacia el lugar de daño. La segunda propiedad es que estos linfocitos o estas células presentadoras de antígenos van a viajar desde la zona de infección hacia el ganglio linfático o el órgano linfático secundario, en donde van a dar la presentación antigénica de este patógeno a quienes, hacia el linfocito T y el linfocito B. Y justamente esta presentación antigénica es lo que va a desencadenar la respuesta inmune adaptativa, por la cual, luego de que han sido estos linfocitos vírgenes, tanto T como B, sensibilizados frente a un tipo de antígeno para darles la orden de expansión clonal frente a ese tipo de antígeno, es que van a abandonar
el ganglio linfático a través de ciertos tipos de señales hacia la migración sistémica. Y otra vez de esta migración sistémica, nuestros linfocitos, nuestros inmunocitos van a reconocer que dentro de esta migración sistémica están en una cierta parte del organismo donde ha habido infección gracias a las citoquinas presentadas, liberadas en primer lugar por nuestros antigen presentation cells o nuestras células presentadoras de antígeno. Vamos a ver que estas van a ser llamadas hacia el lugar de infección para que puedan hacer la efección de una inmunidad adaptativa eficaz. Entonces, sabemos que por la clase pasada tenemos que dos moléculas de adhesión y sus ligandos importantes en este intercambio de comunicación o intrincado mecanismo de comunicación entre el endotelio y el linfocito o el inmunocito para llamarla a que vaya a ciertos lugares, están comandadas por las selectinas y las integrinas, dentro de las cuales tenemos que la selectina P activada por las histaminas y la cascada de coagulación, la selectina E activada por el endotelio cuando tenemos citoquinas proinflamatorias, la selectina L presentes en neutrófilos, monocitos y linfocitos, ya sean tanto en linfocitos T y B, son en linfocitos vírgenes y de memoria. Luego tenemos que la integrina, dentro de las cuales las más importantes la LFA1, que están en neutrófilos, monocitos y linfocitos, la MAC1 en neutrófilos, monocitos y dendríticas, la BLA4, monocitos, linfocitos de virgen de memoria, y la alfa 4 beta 7 en monocitos, linfocitos para sus alojamientos en los tejidos linfoides asociados a mucosas. Y justamente estas moléculas de expresión van a ser muy importantes en lo que son el alojamiento de un tipo de linfocito de memoria, porque los linfocitos de memoria, como les decía ya anteriormente, hay varios tipos agrupados en grandes rasgos, hay varias subpoblaciones de linfocitos, y dentro de estas subpoblaciones de memoria tenemos que también están o agrupadas en dos grandes grupos de linfocitos de memoria, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos como tercer señal importante en este intercambio a las quimioquinas, en esta comunicación a las quimiosinas, que como su nombre mismo dice, familia de citoquinas con estructura homóloga que estimula el movimiento del leucocito y regula su migración desde la sangre o circulación sistémica hacia el tejido que se necesite o se requiera, dentro de las cuales tenemos a todas estas a las quimiosinas, y como vimos en la clase pasada, se disgregan en tres: al de la familia CC, al de la familia CXC, al de la familia XCL y al de la familia CX3C. Entonces, vemos que gracias a estas selectinas, integrinas y ayudadas por las quimioquinas, es que se va a dar una interacción entre nuestro leucocito o inmunocito y nuestra célula endotelial, en donde va a constar de varias fases, como ya les dije anteriormente: un contacto aleatorio con las citoquinas, una captura de ese leucocito, va a empezar a rodar desde el lumen intestinal, desde el centro hacia las periferias del vaso, en donde la sangre fluye más lentamente, por eso justamente se llama rodamiento. De este rodamiento las integrinas van a empezar a activar. Pero, ¿qué recordarán a la particularidad de las integrinas en donde actúan específicamente aquí las citoquinas? Las integrinas en un inicio están como integrinas de baja afinidad. Y gracias a las citoquinas es que estas integrinas van a cambiar estructuralmente desde unas integrinas de baja
afinidad hacia unas integrinas de alta afinidad, dándole una adhesión estable al inmunocito hacia el endotelio. Y una vez que ocurre esta adhesión estable, gracias a otras señales de integrinas, es que se va a producir la diapedesis de nuestro inmunocito. Y al final, cuando ocurre esta diapedesis, va a poder seguir migrando hacia el lugar de mayor concentración de citoquinas que han sido activadas. ¿Para qué? Porque en este lugar hay un foco inflamatorio que le está diciendo al organismo: he tenido una infección, he tenido una pequeña herida, y en esa herida han caído por ahí, por desgracia mía, algún tipo de microorganismo que me está causando una infección y yo no quiero tenerlo dentro mío. Por lo tanto, yo estoy ejecutando la respuesta inmune primaria, inmune natural y adaptativa. Muy bien, seguimos. Esto es lo que lo da Abbas. Abbas te indica justamente que acá ven que la integrina en estado de alta afinidad, aquí ya empieza el rodamiento, la captura, el rodamiento. Hay una integrina de alta afinidad. No entiendo por qué en una o de golpe ya encuentra la integrina de alta afinidad, cuando la integrina de alta afinidad recién se vuelve a la exposición de las citoquinas, generando un cambio conformacional no solo en el receptor de la integrina, sino en todo el citoesqueleto, como hemos visto la clase pasada, la lectura pasada, en todo el citoesqueleto, lo que va a permitir una adhesión estable, y esa adhesión estable es lo que le va a permitir la diapedesis a través de la activación de otras integrinas. Y justamente esto va a permitir que migre hacia el tejido dañado. Y dentro del tejido dañado, al seguir, va a ir hacia el lugar de mayor infección, de mayor concentración de quimioquinas, como hemos dicho. Viajan hacia el lugar de mayor concentración de estas quimioquinas. Mientras que aquí nuestros macrófagos y nuestras antigen presentation cells están haciendo la inmunidad innata, fagocitando estos macrófagos y produciendo citoquinas. Muy bien, entonces, como primer lugar, tenemos lo que es la migración de neutrófilos y monocitos a lugares de la infección. La imagen es de baja calidad, me perdonarán, pero estaba con el super internet que de estos días estaba tratando de que cargue bien la imagen en alta definición y no había. Pero esto es un esquema de cómo estos macrófagos, estos monocitos, viajan desde desde la luz intestinal hacia el endotelio, por ejemplo, en un tejido mamario. Y en esto vamos a ver, o se representa de los siguientes 4 pasos. Sepamos, que los neutrófilos vienen a ser los inmunocitos más abundantes dentro del sistema inmune. Siempre van a estarse acumulando en el tejido dañado en un periodo de 1 a 2 días. Adicionalmente, estos neutrófilos en el tejido dañado presentan una vida corta. ¿Por qué? Porque yo no necesito que el neutrófilo me esté en gran cantidad, porque se acuerdan que tenía el neutrófilo en su membrana también. Perdón. ¿Se acuerdan en el cuadro de hace 2 o 3 clases, creo? En donde veíamos la diferencia de un neutrófilo y de un macrófago. Pues estos neutrófilos presentan gránulos, y recuerden que los gránulos vienen a sintetizar ciertos tipos de sustancias tóxicas. Por eso no lo necesitamos en grandes cantidades ni que estén permanentemente vivas. Además, los monocitos que vienen después de los neutrófilos son aquellos
que sobreviven por un mayor periodo de tiempo y proliferan en el mismo tejido infectado. También tenemos que saber que algunas zonas en su vida van a reclutar neutrófilos y solo reclutan macrófagos. Eso ocurre en ciertos tipos de infección o en ciertos tipos de atrocidades cuando el sistema inmune entra a zonas inmunológicamente privilegiadas. Ya vamos a hablar de eso, pero en resumen, una zona inmunológicamente privilegiada dentro del organismo es una zona que nunca en su vida ha estado expuesto a este sistema inmune, por eso se denomina así. Y cuando el sistema inmune entra a estas zonas, el sistema inmune dice, oye, acá hay algo que yo no sé qué es, algo que nunca me han presentado que es. Por lo tanto, yo necesito que esto, que o bien me digan que esto es bueno o bien me digan que esto es malo. Y empieza a hacer todo lo que hace el sistema inmune cuando está frente a algo extraño. Atacar hasta eliminar al antígeno, el cual ha desencadenado el ataque. Adicionalmente, los neutrófilos expresan los receptores CXCR1 y CXCR2, que se unen a los ligandos CXCL1 y CXL8 o interleucina 8, que son principales esquimioginas estructurales de la ELR que se apoyan para la migración del neutrófilo al tejido. No se olviden que el reclutamiento temprano del neutrófilo refleja una abundante producción de interleucina 8 por los macrófagos y otras células residentes en tejidos infectados. Perdone. La garganta y el internet son algo especial acá, por ahí. Ahora tenemos lo que es migración y recirculación de los linfocitos. Ya hemos visto cómo migra y circula el macrófago, el neutrófilo. Ahora pasamos a lo que es el linfocito T. Entonces, sabemos que este linfocito T, este compadrito de acá, nuestro comandante, se mueve continuamente a través de la sangre. Y no solo eso, viaja por los vasos linfáticos, órganos linfáticos secundarios y periféricos extralinfáticos hacia distintas poblaciones y sus distintas poblaciones de linfocitos, y acá es importante que sepan distintas poblaciones, tienen distintos tipos de patrones de movimientos a través de estos lugares. Porque no es lo mismo un linfocito T CD4 que tiene un linfocito T naïf en el ganglio linfático que un linfocito B naïf en el ganglio linfático. No es lo mismo el movimiento de un antigen presentation cell en el ganglio linfático que un T naïf a través de toda la estructura que expresa su receptor en el ganglio linfático. No es lo mismo, es distinto. Por eso es que esto dice que sus poblaciones muestran muchos tipos de patrones a través de estos lugares. Y como podrán observar, dentro hay una infección entre nuestro linfocito T virgen, viaja, sale, recircula. Aquí se da la recirculación, o los linfocitos de memoria van hacia órganos centrales y otros que se quedan en el tejido, viajan hacia la infección, etcétera, etcétera. Esta recirculación de los linfocitos T vírgenes entre la sangre, porque producto de esta migración y recirculación
te va a decir que no solo la migración de linfocitos está comandada por ciertas señales, sino que tenemos que ver primero cómo es que estos linfocitos T, que ya están maduros pero son naives, que no han sido expuestas al antígeno, viajan hacia el ganglio linfático. ¿Para qué? Para que sean alojados en este mismo ganglio linfático y pasen toda su travesía mientras dure su estancia en el ganglio linfático y vuelvan a recircular. Si no han sido presentadas frente al antígeno necesario por un antigen presentation cell, estos linfocitos T naive van a salir del ganglio. Pero gracias a esta intrincada red, porque es como una red lo que está ahí, entonces estos son las vénulas endoteliales altas en donde se acumulan los linfocitos, pero también tenemos que estos linfocitos están en constante movimiento, mientras que a diferencia del otro compadre que sí se aloja cerca a las vénulas endoteliales altas, que vienen a ser las células presentadoras de antígeno, estos tienen una gran movilidad, pues van viajando a través de esa intrincada red que tiene en el ganglio linfático, pero las células dendríticas no. Estas lo único que pueden hacer es extender su bracito y decir, oye, mira, acá tengo algo bonito, oye, acá tengo algo bonito, oye, acá tengo otro algo bonito. Solo están extendiendo sus bracitos. Pero entonces, ¿por qué el linfocito T está en constante movilización dentro de esta zona? Lo dijimos la clase pasada, o la clase de órganos linfoides, creo. Para permitir una adecuada, ¿cómo se diría? Una adecuada interacción entre el linfocito, para permitirle al linfocito tener mayor chance de un contacto efectivo contra una célula presentadora de antígeno, para que éste pueda desencadenar un ataque. Luego, aquí siguen viendo otra microfitografía, cómo se ordena. Una vez que ha ingresado este linfocito en nuestro ganglio linfático, ha sido presentada, ha sido activada por una célula presentadora de antígenos, como ven acá. Va a tener que nuestro linfocito T salir de estas regiones. Oye, gorda, ¿qué estás haciendo? No hagas eso. Va a tener que salir de estas regiones, pero gracias a ciertos tipos de señales celulares o de señales de citoquinas hacia la circulación sistémica, y esta salida hacia la circulación sistémica para que vaya otra vez a los vasos sanguíneos va a estar comandada por distintos tipos de receptores y ligandos que un linfocito T naive. Por eso se dice que la salida de este linfocito T virgen de la sangre a través de las vénulas endoteliales altas hacia el parénquima del ganglio tiene relación con las moléculas de adhesión de la selectina L y LFA1 y su propio receptor. Pero este proceso es similar a la migración de otros leucocitos. Y una vez que ocurre esta migración a través de las vénulas endoteliales altas hacia los tejidos linfáticos, implica también la participación y adhesión de ciertos grupos de quimioquinas y receptores de adhesión especiales, como por ejemplo, para el alojamiento del linfocito T tenemos que están implicadas la selectina L, selectina CCR7, la LFA1 o integrina beta 2 y sus respectivos ligandos. Y esto a su vez es lo que le va a dar una función de unión al ligando. Ahora vemos
La salida, como les comentaba hace un ratito, o a grosso modo, que esta salida de linfocitos T vírgenes de los ganglios linfáticos depende de una sustancia químico-táctica lipídica denominada esfingona 1-fosfato o simplemente S1P. ¿Se acuerdan de la esfingona? En bioquímica vimos que habían ciertos tipos de eh, esfingolípidos derivados de la esfingona y de acuerdo a eso adquiría su nombre. Por eso esta tiene S1P, que se une al receptor de la familia GPCR, que transmite una señal situada de sitio a los linfocitos T, denominada receptor para el esfingona 1-fosfato. Esta salida de estos ganglios linfáticos por los linfocitos T inmunizados o activados va a ser dada a través... Ay, perdón, estoy con una alergia horrible y garganta. Mala combinación. Dadas estas señales químicas, le van a decir a nuestro linfocito que abandone nuestro ganglio linfático. Y al abandonar va a irse ¿hacia dónde? Hacia la circulación sistémica. Y puede ser tanto virgen, no activado, como activado. Esta recirculación de los linfocitos a través de otros tejidos linfáticos, vamos a ver que la característica particular de alojamiento del linfocito T en ganglios linfáticos mesenteros, así como en placa de Peyer, está asociada a la molécula de la superfamilia de las inmunoglobulinas MAdCAM-1, que se expresa en las vénulas endoteliales altas, pero no en otros. Los ganglios linfáticos o los ligandos de los linfocitos T vírgenes que se unen a MAdCAM-1 son la selectina L y la integrina alfa 4 beta 7. Por eso les decía, esa es una molécula muy importante. Además, contribuye mucho al alojamiento del linfocito T en estos tejidos linfoides asociados a mucosas. Y todo ese salchichón es lo que se explica acá. Como a través de una recirculación va hacia el ganglio linfático periférico y todo. Y aquí vemos a los tejidos linfáticos mucosos y cutáneos, en donde se van a albergar gracias a estos tipos de señalizaciones. Pasando ya a la siguiente fase, el linfocito también circula a través de otros tejidos linfáticos, dentro de los cuales uno de los más importantes es el vaso, en donde sabemos que el vaso es uno de los grandes destructores de ciertos tipos de ¿cómo se llama? De estos glóbulos rojos, de estos glóbulos rojos. Pero vemos que los linfocitos o los inmunocitos tienen casi como una circulación libre a través del vaso. Entonces, como es libre a través, o casi libre, o aparentemente libre su paso a través del vaso, vamos a tener que el cuerpo hace que el linfocito virgen vaya hacia la pulpa blanca esplénica del vaso para que ahí, con ciertas señales, la aloje. En el vaso no vamos a encontrar vénulas endoteliales altas y, como ya se ve, su entrada no es regulada. Para estos, además que estos son dirigidos específicamente por el receptor CCR7 hacia esta zona de pulpa blanca, en donde necesitamos que se alojen. Su paso es muy corto, solo es 24 horas en el vaso. Y su circulación depende de la esfingona 1-fosfato y de su respectivo receptor de la esfingona 1-fosfato receptor tipo. Ahora
Una vez que hemos visto esto, vamos a ver cómo es que el linfocito T efector o activado viaja hacia zonas de infección. Hay una captura antigénica por las células de Langerhans. ¿Qué son Langerhans? Hemos dicho una vez, es una célula presentadora de antígenos, pero es un tipo de macrófago residente. ¿Alguien se acuerda de qué tejido o en qué tejido encontramos a las células de Langerhans? Chiques, ¿se acuerdan en qué tejido lo vemos? Azul, lo malo del internet de Vitel es que te consume rápido. Ya, vamos a terminar rápido. No es mucho, esta parte no es mucho. Una célula de Langerhans es un macrófago residente de la piel. Y al ser un macrófago residente de la piel, vamos a ver que ha capturado a este patógeno, lo ha transformado, está viajando hacia nuestro órgano secundario, a nuestro órgano linfático secundario. Dentro de este órgano secundario linfático secundario hay la presentación y la activación de nuestros linfocitos T vírgenes. Estos van a migrar hacia el tejido, infectado, y en este tejido infectado van a desencadenar toda la respuesta positiva. Entonces vemos que estos linfocitos T efectores se alojan preferentemente en lugares de infección, debido a cambios en la expresión que estos sufren en sus moléculas de adhesión de membrana y sus receptores de quimioquina. No es lo mismo que un naive que un efector. La migración de estos linfocitos depende solo de sus moléculas de expresión y sus receptores, más no del antígeno. Por eso es que son retenidas en el lugar de las células efectoras solo son retenidas en el lugar de infección de forma permanente gracias a sus receptores más no al antígeno. Algunas de estas células efectoras tienden a migrar a ciertos tipos de tejidos particulares, y también hay diferentes subpoblaciones de linfocitos T efectores, cada uno de los cuales cumplen distintas funciones. Estas subpoblaciones tienen patrones de migración distintos. El TCD4 es distinto al patrón de migración al TCD8. Y el TCD8 es distinto del patrón del TCD4 y al de T de memoria. Y así sucesivamente sus patrones de migración son distintos. ¿Por qué? Porque cada tipo de subpoblación linfocitaria expresa un tipo de receptores de membrana o de ligandos a los cuales se van a unir una membrana. Ahora pasamos a nuestros grandes amigos, los linfocitos T de memoria. Estos linfocitos T de memoria tienen una heterogeneidad de sus patrones de adhesión o de expresión de sus moléculas y receptores a quimioquinas. Por lo que no solo su patrón de migración va a diferir entre ellas, sino que también la tendencia de migración va a ser distinta de entre la una y la otra. Actualmente están descritos dos tipos de linfocitos T de memoria, tanto los centrales como las efectoras, cuyo nombre o código clave tenemos que ver que entre los centrales son CD45RO positiva y altas concentraciones o CCR7 de 3 cruces. ¿Qué significa? Que las expresan en grandes cantidades, adicional a su selectina L. Esto le permite que se alojen en órganos linfáticos secundarios como son los ganglios. ¿Para qué? Para que cuando haya una segunda infección se activen estos linfocitos T de memoria centrales y ya no esperen
a que venga una nueva célula presentadora de antígeno, sino que estos mismos estén indicando, presentando, diciendo, atácame esto, transfórmate en esto, necesito esto, y la respuesta sea mucho más rápida. ¿Se acuerdan el cuadro de cómo va el sistema frente a ciertos tipos de antígenos, la inmunidad innata y adaptativa que vimos creo que en la primera clase? Justamente eso explica esto. Luego tenemos a los linfocitos T de memoria, cuya codificación o nombre es CD45RO positivo, pero CCR7 de una cruz. ¿Qué significa esto? Que lo expresan a bajas cantidades adicionales a selectina L. Así también van a expresar otros tipos de receptores para las quimioquinas que están en los tejidos que producen estos macrófagos o células presentadoras de antígenos o quimioquinas inflamatorias, como dicen acá, permitiéndole así la capacidad de que estos linfocitos T de memoria se alojen preferentemente en los tejidos periféricos. ¿Para qué? Para preparar previamente al organismo a una mejor respuesta intrínseca de donde el organismo ya ha tenido esa infección. Por lo tanto, si yo he tenido un corte en mi mano, van a entrar ciertos patógenos que le van a desencadenar una respuesta inmune tanto innata como adaptativa, y dentro de las cuales la inmunidad adaptativa, mis linfocitos, uno de mis linfocitos, tanto los T, CD4, CD8 y memoria, dentro de la subpoblación del linfocito T, yo voy a tener que mis linfocitos T de memoria se van a originar o dividir en tanto los periféricos o los centrales. Pero uno de estos, que viene a ser el periférico, o de memoria efector, se va a alocar en un lugar cercano a donde yo tuve la injuria, permitiendo el paso de estos nuevos microorganismos. ¿Para qué? Porque nuestro organismo entiende que puede originarse otro tipo de injuria, es disrupción a una de las barreras físicas que tenemos, y necesita que esté mejor preparada. No solo que venga una respuesta desde el órgano linfático secundario, sino que también hay una respuesta más efectiva localmente. Y estos son los tipos de razones para que existan estos dos tipos de células o linfocitos T de memorias. Para una mejor presentación antigénica ante una segunda exposición del mismo antígeno en el órgano linfático secundario o ganglio linfático, y para una mejor respuesta local, para una mejor respuesta local en la zona de posible injuria. Ahora pasamos a la migración de linfocitos B. Como ven ustedes acá, nuestro linfocito B viaja a través de las vénulas endoteliales altas hacia nuestro ganglio linfático, se va hacia las zonas. ¿Alguien se acuerda qué tipo de zona se va? Esta es la zona de los plasmoblastos, en donde ocurre nuestra migración del linfocito B virgen hacia el ganglio linfático. Esta migración se ocurre o se alojan estos linfocitos B en zonas foliculares de nuestro ganglio linfático, donde ahí solo es el único lugar donde vamos a encontrar a estos tipos de linfocitos B gracias a sus XR5, sus XL13. Vemos que el endotelio está expresando CSL1921, CXL12, todas esas cosas. No lo reconoce en las vénulas endoteliales altas y se va donde lo reconoce, que es en la zona de zona folicular. Esta zona folicular se da la presentación antigénica acá, y voy a tener que tengo dos tipos de linfocitos B activados, los plasmoblastos y los linfocitos B de memoria. Pero estos plasmoblastos son las células plasmáticas, y otra vez gracias al esfincona 1-fosfato va a permitir que abandone y vuelva a la circulación sistémica. ¿Para qué? Para generar una respuesta inmune adaptativa muy eficaz. Por lo tanto, para que haya esto, tiene que haber primero una
expresión del linfocito, tiene que haber primero una, una presentación antigénica a quienes, a los linfocitos T. Por eso se dice que la recirculación del linfocito B folicular virgen es que los linfocitos B foliculares usan los mismos mecanismos básicos que los linfocitos T vírgenes. Sobre ellos hay diferentes tipos de subpoblaciones de linfocitos B, como ya vemos acá, pero la principal subpoblación responsable de la mayor parte de anticuerpos corresponde a estos foliculares denominados plasmoblastos o denominados células plasmáticas, quienes van a producir una respuesta humoral frente al antígeno. Esta migración ocurre, esta ya es la diapositiva final, y justamente es la parte más fácil. Esta migración ocurre porque los plasmoblastos derivados de los linfocitos B foliculares salen de los órganos linfáticos secundarios y se alojan tanto en médula ósea así como en tejidos mucosos. Y vayan viendo que en tejido mucoide asociado al tejido linfático asociado a mucosas vamos a hallar gran cantidad de plasmoblastos, pues son los lugares en los que se diferencian en células plasmáticas de vida prolongada y ayudan a la secreción de anticuerpos. Por lo tanto, en nuestra placa de Peyer humana, que están en los intestinos, nosotros esperamos encontrar una gran cantidad de linfocitos B de memoria y una gran cantidad de plasmocitos o de células plasmáticas. Adicional, la subpoblación de linfocitos B activadas diferenciadas para la producción de tipos particulares de anticuerpo migran desde los órganos linfáticos secundarios hacia tejidos específicos, en donde, ¿qué crees? Lo mismo que esto, se diferencian en células plasmáticas de vida larga. Siempre están mandando anticuerpos. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber. A pesar de que es chiquita, la clase de hoy es chiquita, no demoró mucho, pero sí necesitaban saber el salchichón pasado. ¿Alguna duda, chicos?